Bienvenidos a Viquilandia. En esta oportunidad, el Gimnasio Hermanas González se viste de gala para el regreso de la tribu a su casa, con un gran cuadrangular de fútbol sala con la participación de algunos jugadores de la selección nacional que disputó el Mundial Lituania 2021. Bueno, seguimos acá desde el Gimnasio Hermanas González, ahora con Carlos Aguilar, presidente de Deportivo Viquilandia. Carlos, cumpliste el sueño de que Viquilandia regresara al Gimnasio Hermanas González. ¿Qué significa para ti este arduo trabajo que se está haciendo ahora? Hola Mariani, gracias. Primero que todo, gracias por la entrevista. Bueno, sí, la verdad un sueño. Después de 2 años volver al tabloncillo, para nosotros era difícil, pero no imposible, y bueno, aquí estamos, garantizando siempre el espectáculo y que disfrute la fanaticada guayana. Sobre todo, ¿qué significa para ti traer a los vinotintos a Guayana para que compartan con la fanaticada de la tribu? Bueno, es lo que siempre digo, que la verdad que es como un sueño, no para mí nada más, sino para todos los fanáticos de aquí, contar y ver el talento vinotinto, actuales mundialistas, primera vez que Venezuela va a un mundial, y qué mejor que traerlo a la ciudad, a todos juntos, los que están aquí, pues. Lastimosamente hay varios afuera, pero si en un futuro se puede, se traen todos. ¿A qué apunta Viquilandia ahora? Bueno, Viquilandia tiene un proyecto bueno con intención de jugar la Liga Fútbol, si se da la oportunidad. Y nada, vamos a esperar a ver qué pasa, y tenemos toda la intención de jugar. Seguimos acá en el Gimnasio Hermanas González con uno de los invitados especiales, el presidente del Instituto de Deportes del Estado Bolívar, Omar Goudet. Profesor, ¿qué se siente estar acá en el Gimnasio Hermanas González con esta fiesta deportiva? Bueno, esto es algo grandioso. Estamos aquí por instrucción del gobernador del Estado, Amel Marcano, abriendo los espacios deportivos para que nuestra gente venga a divertirse, venga a ver el talento del fútbol sala, y nosotros desde la Gobernación del Estado Bolívar vamos a apoyar todos los eventos deportivos con todas las medidas de bioseguridad, como lo estamos realizando hoy en el Gimnasio Hermanas González. Bueno, se desbordó el municipio de Caroní en estas instalaciones, y por supuesto nosotros estamos orgullosos de apoyar el deporte nacional, y por supuesto a Viquilandia, que le estamos dando este espaldarazo para que siga avanzando en lo que es el fútbol sala. Ahora el renacer del fútbol sala acá en el Estado Bolívar, ¿qué opina de eso? Por supuesto, este es el renacimiento, como tú lo has dicho, el renacer del deporte para Bolívar, con el fútbol sala y la gente de Viquilandia, que ya va a empezar. Vamos a trabajar con ellos, vamos a firmar un gran acuerdo para el Gimnasio Hermanas González, para que el fútbol sala, que es el primer deporte en el Estado Bolívar, siga reinando y por supuesto siga avanzando en pro de nuestros niños, de la juventud y por supuesto de todos los que estamos en edad avanzada. Especiales de este gran cuadrangular de fútbol sala tenemos a Yanni Alonso, diputado de la Asamblea Nacional. Diputado, cuéntenos, ¿qué se siente estar en este espectáculo? Bueno, primero saludar a todas las fanaticadas de Viquilandia que han seguido hoy en estas instalaciones de la Hermana González. Como lo podemos evidenciar, un bonito espectáculo. Felicitar a la directiva de Viquilandia por este tipo de iniciativa, de fomentar el fútbol sala en nuestro territorio y traer a los vinotintos para que toda nuestra familia, todos nuestros niños puedan disfrutar de un evento tan bonito como el que estamos disfrutando hoy. De verdad, felicitaciones y que se siga presentando este tipo de espectáculos en nuestra ciudad. De la tribu Deportivo Viquilandia, y como tiene que ser con el número 10, número de nuestro capitán Carlitos Polo.
Ahí está la fotografía para los medios de comunicación. Ahora con Ricardo Duro, coordinador de Fútbol Unido Bolívar, bueno, apostando por el renacer del fútbol sala acá en la ciudad, ¿no? Eso es así, apostamos al renacer del futsal, que más de relanzar al Gimnasio Hermanas González con un evento tan importante como lo es un cuadrangular de la mano de Vigilandia, un emblema aquí del futsal en Guayana, trayendo los vinotintos. Esto es para la ciudad, esto es para los fanáticos. Queríamos hacer gestión, la estamos haciendo. Quiero agradecer al profe Rubí López, que es encargado de futsal aquí en el Estado Bolívar por Fútbol Unido. Esto es muestra de la gestión que va a hacer Fútbol Unido en el deporte aquí en el Estado Bolívar.